Voy a contar una historia improbable. Cómo un grupo de científicos llegados a la región del norte del Cauca pudo, mediante la amistad, la relación establecida con los finqueros, hombres y mujeres de esta región, pudo hacer que el desarrollo para la gente sea una opción. En la década del 70, los jóvenes teníamos una situación complicada, difícil. Las puertas no se abrían, la que se estaba entreabierta se cerraba. En esos momentos aciagos para todos nosotros en la región, entonces aparece el doctor Arbab, un hombre con una visión grande, amplia, de futuro, y que pudo de una u otra forma congregar a un grupo de los mejores científicos, físicos, matemáticos, médicos, ingenieros agrónomos, para poder empezar a cambiar la historia de esta región en función del aprendizaje, la enseñanza a un pueblo. Entonces, para que se pudiera materializar mejor la historia, nace la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de la Ciencia, Fundaeg, como la primera institución que se preocupó y estuvo pendiente y que es parte de la región como lo es cualquier habitante de la región del norte del Cauca. Fundaeg para mí fue lo máximo que pudo haber pasado en mi vida. Yo llegué en mayo del 74. Tanta fue la emoción que yo llegué a mi casa y le dije a mamá, mamá, me voy a estudiar, porque yo eso era lo que quería. Entonces mi mamá me dijo, ¿a dónde? Le dije, en La Roblea, con un colegio que se llama Fundaeg. Y mi mamá me dijo, ¿y cuándo le toca? Y se le dije, me voy ya. ¿Cómo así? Y me llevo el niño para que usted no tenga peso. Yo le había dicho a Gustavo que yo tenía un niño y me dijo, no importa, hágale. En ese entonces casi no había transporte y alisté la maleta y me fui a pie. Llegué por la noche con mi hijito y mi maleta. Y el otro día, bueno, para el salón, me presenté y arrancamos. Una de las cosas que realmente más me impresionó el primer día que llegué al salón de clase Fundaeg fue cuando miré a los lados y entonces vi que realmente era nuestra misma gente, los campesinos del norte del Cauca. Y vi a ese señor ahí parado, el doctor Arbab, ahí mirándonos y tratando de enseñarnos realmente cómo podíamos nosotros mismos desarrollar todo ese potencial para poder ser capaces de gestionar el desarrollo de nuestras comunidades. Cuando los ingenieros, entre ellos pues mi papá y mi mamá, entraron en ese grupo, aquí en Alegría la gente no tenía la mentalidad de educarse profesionalmente, porque la vocación de todo el mundo era agrícola. Y las mujeres pues ya tenían su rol así como bien definido de ser madres y también agricultoras ahí alrededor de la casa y todo. Entonces cuando llegan estos ingenieros y se forman, entonces sí se ve la brecha grande, ¿no? Entre ellos, su mentalidad y las cosas que quieren hacer y empiezan a hacer y las generaciones anteriores. Para poder entender bien de dónde surgen los materiales, un grupo de profesionales de Fundaeg empezó a estudiar y con el grupo de estudiantes aprender a investigar, sin desconocer el conocimiento existente en los agricultores, ¿no? Un laboratorio era la finca de la gente, el otro laboratorio era la familia, el otro laboratorio era la comunidad. Entonces, estos materiales llegaron a tener mucha profundidad. No, pues la primera vez que yo vi ya el texto, realmente donde estaba pues consignado todos esos conocimientos que vamos a adquirir en la práctica. Yo dije, ¿ves? Y esto no fue lo que nosotros estábamos haciendo. Mire, lo que ya escrito se ve como diferente, ¿ves? Tan bonito. Esto era lo que estábamos haciendo, era como una sorpresa, ¿no? Como que verlo, ¿ves? Después de algunos años de haber trabajado, comenzado a producir los materiales, etcétera, la idea fundamental de esa es decirle a los estudiantes, mire, ustedes han aprendido de nosotros, ahora vayan y enseñen ustedes.
el hacer que ellos realmente comenzaran a llevar lo que habían aprendido a la vereda donde ellos vivían, fue que comenzó el proceso del SAT. Cuando uno mira los textos educativos de Fundaec, trata de entender, bueno, este es un texto de matemáticas, es un texto de geometría, de biología, de antropología. Realmente para la gente es muy difícil poder clasificarlo porque justamente el texto más bien lo que hace es ir a ese universo del conocimiento donde todas las disciplinas están integradas y trae esa información que un joven necesita para promover el desarrollo de su comunidad. El eje alrededor del cual giran todas las capacidades en el SAT realmente es el servicio. Y tenemos que mirar de qué manera nuestros estudiantes realmente se están volviendo líderes morales en las comunidades y el servicio que están ofreciendo en estas comunidades. Vamos a levantar comunidades vibrantes. Nosotros nos quejamos que nos mandan maestros de otra parte. Nos quejamos porque el ingeniero que viene a hacer las casas es de otra parte. Nos quejamos porque lo que lo dirán los procesos es otra gente. Que el que viene a dictar el taller es otra gente. Pero entonces, ¿dónde está la motivación nuestra, dónde está la gana de nosotros estudiar para que mañana no sean ellos, sino que seamos nosotros? ¿Quién conoce más la gotera que el que vive ahí dentro de su casa? Un momento muy crucial en la vida de Fundaec y en su evolución fue el momento como después de que otras organizaciones en Colombia empezaron a mirar los resultados del programa. Especialmente les impresionaba mucho la manera como los estudiantes habían captado los conceptos, la manera como un campesino hablaba, donde un campesino sin ningún sentimiento de inferioridad era capaz de hacer preguntas a otras personas que aparentemente eran más educadas. Entonces eso llamó mucho la atención y cada una de estas organizaciones que conocían a Fundaec de alguna manera ya estaban haciendo actividades en el campo del desarrollo. Pero ahí se dieron cuenta que la educación tenía que ser como el centro de cualquier estrategia de desarrollo que tuviera posibilidades hacia el futuro. Entonces ahí fue donde empezaron a decir cómo podemos adaptar el programa que ustedes desarrollaron para nuestra propia realidad. Entonces cada una de estas organizaciones iba a ser como la semilla del programa en sus respectivos lugares y Fundaec iba a asegurarse de que esa semilla germinara y diera sus frutos. Y cada uno de estos líderes de estas organizaciones empezaron a hacer unas contribuciones al todo. Entonces realmente, aunque Fundaec era pequeño, cuando juntábamos a todas las cabezas y los líderes de estas organizaciones, se volvió un movimiento educativo de mucho impacto. También hubo todo ese proceso de la aprobación de los estudios con el Ministerio de Educación. Entonces, la doctora Doris Eder, que era ministra en ese momento, de alguna manera conocía a Fundaec, ella había participado en la elaboración de algunos materiales y en conversaciones con Fundaec. Entonces empezamos a mirar dónde hay un vacío jurídico, dónde hay un espacio jurídico para hacer aprobar una experiencia como esta, que se salía un poco de todos los esquemas tradicionales del currículo de educación, porque era un currículo único para Colombia, zonas rurales, zonas urbanas, ¿no? Entonces surgió esa idea de una resolución de probar esto como una innovación educativa. Esa resolución que el Ministerio de Educación sacó era precisamente porque era el deseo de expandir SAT, ¿no? Que inspiró muchos de los modelos flexibles y en ese momento era fundamental para el país comenzar a pensar en la secundaria rural. La experiencia se inició en el norte del Cauca y hoy favorece a unos 5.000 estudiantes en varias regiones colombianas. Esto también permitía que la participación de las mujeres
en la educación secundaria fuera posible, porque siempre había esa tendencia de que para que una joven pudiera acceder a la educación secundaria tenía que viajar muchas horas al casco urbano o ir a vivir al pueblo más cercano, y para muchas mujeres en el campo era muy difícil. A ver, en ese tiempo pues yo ya veía las condiciones de estudiar muy perdidas, porque pues en un entonces mi papá quería era que internarnos en Santa Rosa en un colegio, pues lo que no, pues no quisimos. Entonces, bueno, en esos momentos estábamos ya en la casa sin estudio. Cuando ya llegó el programa acá a la vereda, entonces ya fue donde iniciamos. Pues no sé, me siento muy agradecida en ese sentido, porque pude terminar yo, ver mis niñas. Ahorita voy con mi nieta, que ya pronto ya entrará a estudiar también. Cuando el programa SAT se formaliza y recibe su, digamos, aval del Ministerio de Educación, ese papel del tutor requiere un proceso de formalización, y por esa razón Fundaec crea finalmente una universidad que era el Centro Universitario de Bienestar Rural, para formar docentes para el área rural también. Y ahí pues llegamos a educar miles de jóvenes y a asegurar que todos estos jóvenes en las áreas rurales ya tenían una educación como maestro rural, y que también eran buenos maestros de verdad, dedicados a su región, que se preocupaban por el desarrollo de sus comunidades, desarrollo de sus estudiantes, pero que también en cuanto a su propia vida, ellos lograron avanzar bastante, porque el programa era un programa reconocido, ya fueron maestros nombrados, y eso también les ayudó mucho. De igual manera ha contribuido en unir los lazos de amistad entre comunidades. La verdad es que hace unos años, 5 o 7 años atrás, las comunidades no la íbamos tanto como ahora. Una cosa que Fundaec reconoció es que los seres humanos tenemos ese deseo de dar, de avanzar y ver avanzar. Y yo creo que muchas veces hay una concepción de que el ser humano es egoísta, que el ser humano no hace sino pensar en sí mismo. Y yo creo que ya cuando la concepción del ser humano es eso del egoísta, entonces pues obviamente el comportamiento que se da o recibe es un comportamiento egoísta. Pero como digo, en el caso de Fundaec, la concepción era al contrario, la concepción era una concepción positiva. Y como se acercaba a las personas siempre con esta actitud y con este pensamiento y este supuesto de la nobleza, también se respondía de la misma manera. SAT program, we never thought that we were going to go that far. We started with a group of 20-25 students in one specific region, and we didn't dream that in 20 years all this program was going to be covering most of rural Colombia with 45,000 students, with 45 institutions that adopted the program, and with the government recognizing it as one of the main educational options for the rural students. En San Vicente alcanzamos a tener 15 grupos SAT. Escogimos las veredas como más difíciles en acceso, en toda esa problemática, como para poder brindarle a los jóvenes una
una opción diferente que no fueran las armas o salir de su tierra. Pues no estoy diciendo que todo eso sea color rosa porque, o sea, yo me enfrenté a muchas cosas muy difíciles. Entonces tuve la oportunidad de hablar con comandantes de la guerrilla, comandantes profesionales, y entrábamos en esa discusión tan emocionante de lo que era desde la educación buscar un cambio que no son las armas, buscar un cambio en la mentalidad, en la prosperidad, en los valores que no atenta contra nadie, porque algo que nos enorgullece es que los estudiantes del SAT que presentaban el ICFES sacaban unos puntajes superiores a los estudiantes de los colegios, y de eso doy perfecta fe. Entonces, yo creo que eso fue una experiencia exitosa y después traspasó fronteras, porque también de alguna manera como Fundae participaba en otros eventos de educación y desarrollo con otras organizaciones a nivel internacional, pues entonces la gente fue conociendo y se fue dando el mismo proceso que se dio en Colombia con otras organizaciones, en Honduras, Nicaragua, también en Guatemala, después en Panamá, en las zonas indígenas, en Ecuador, en Brasil, en la zona del Amazonas también, ¿no? Entonces realmente tuvo una repercusión amplia aquí en las Américas. No todo ha sido, digamos, muy suave ese camino que Fundae ha transitado. Entonces hubo momentos de mucho éxito y mucho apoyo y reconocimiento, pero también cuando se abre un camino empiezan a aparecer otros actores, ¿no? Y que de pronto con otros intereses y con otras posibilidades, y entonces obstaculizan en lugar de formar, digamos, unas alianzas para el progreso de lo que uno quiere, que es la educación rural, empiezan a oponerse o a poner obstáculos, ¿no? Y eso fue lo que pasó precisamente aún en ese momento donde Fundae que estaba llevando el programa fuera del país, ¿no? Entonces, ante eso, pues por un lado Fundae que estaba muy contento de que el programa estaba expandiéndose, pero por el otro lado había que, digamos, resistir todas esas dificultades que habían en casa, ¿no? Entonces, como, digamos, la gente del ministerio también cambia, las políticas cambian, entonces es muy difícil mantener una relación continua con una entidad del Estado como el Ministerio de Educación. En el año 2007 yo ya estaba trabajando, sirviendo aquí directamente en Fundae, aquí en las oficinas en Cali. Un día normal, un día cualquiera de esos bonitos aquí, y llegamos a trabajar, pues a hacer lo que tenemos que hacer, y entonces el teléfono no paraba de sonar, el teléfono era insistente y nosotros, bueno, ¿qué está pasando? Me pasaron a mí la llamada y cuando yo contesto esta llamada, entonces es cuando nos enteramos que la legislación en Colombia con programas educativos rurales, esa legislación cambia, y entonces al cambiar, como el programa SADE, entonces ya no es esa educación que se ofrece a la gente en la ruralidad, de estos estudiantes que salen de quinto primaria y que entran al bachillerato, no haciendo el bachillerato SADE. Entonces ese día fue un día muy diferente porque todo el día ese teléfono no paraba de sonar, era una insistencia desde todo Colombia casi, llamando y diciendo que si nosotros sabíamos de esos cambios y nosotros estábamos recién enterándonos de eso que estaba sucediendo. Los cambios en las políticas educativas nos truncaron muchos sueños para el programa. Cuando cambian los gobiernos, alguien tiene que sostener al bebé mientras que cambian al gobierno. Y en esos cambios de gobiernos todo se cae o se debilita. Cuando yo veo lo de SAT, un estudio que hizo el Instituto Brookings de Pensamiento de los Estados Unidos, ¿no?, mostrando cómo la mejor secundaria rural, ¿no?, de América Latina era SAT. Entonces yo decía, pero por Dios, si aquí en Colombia tenemos estas innovaciones, no podemos dejar acabar estas cosas. Sí, definitivamente fue, para nosotros, Fundae fue primero un golpe fuerte.
lo primero que yo sentí fue una impotencia de saber que pues por unas políticas iban a privar a muchos de nuestros estudiantes, porque es que nosotros alcanzamos muchos estudiantes a nivel del país. Es una formación muy bonita, pienso yo, que nos logramos sacar en ese momento, porque mira que en lo que yo hago hay cosas muy básicas, como sacar una escuadra, hallar un perímetro, hallar un diámetro, que ya hoy por hoy que lo manejo es muy básico, ¿cierto? Pero en el momento, si yo no lo hubiera estudiado, no sabría. Por ejemplo, este momento tengo trabajo para todo el año. Tengo el trabajador que me acompaña en todas estas labores. Ya me conseguí el vehículo también para transportarme. Sí, diría yo que voy más o menos bien. La verdad es que el tema educativo se ha transformado mucho y yo pienso que para mal para el desarrollo de las comunidades rurales. Porque definitivamente lo que propone el ministerio es titular a los jóvenes para que se vayan a trabajar al pueblo o a las ciudades, hacer pues ese engranaje de producción para los que más tienen. Todos unidos cantemos como hermanos, un solo coro de paz y de igualdad. Viva el sal, viva el nombre. Es que cuando ya uno empieza a mirar históricamente, entonces uno no puede pensar que de alguna manera uno llega a un final y que ya lo logró y hasta ahí quedó, o que es perfecto o que nada va a pasar, sino porque la vida es compleja, los procesos son complejos, hay demasiadas fuerzas y entonces hay unas olas de alguna manera en las cuales pues la organización existe, funciona, se mueve, navega. Entonces por eso en ese momento, digamos, el programa afuera nos dio la idea de que por qué tiene que ser siguiendo, digamos, todas las normas de un Ministerio de Educación. Más bien démosle más libertad al programa, ¿no? Que no lo conectemos necesariamente con la educación formal, porque de todas maneras el SAT era un programa de educación para el desarrollo. Originalmente no era para dar un bachiller. Lo de dar títulos fue una cosa circunstancial en ese momento. Pero entonces la pureza del SAT, como originalmente era un programa de educación para el desarrollo, era mejor entonces cambiar de nombre, aun manteniendo su esencia, manteniendo sus textos, manteniendo su metodología. Prácticamente era el mismo programa, pero sin esa connotación de que era un programa de bachillerato. Entonces, cuando uno habla hoy día del PAS, del Programa de Preparación para la Acción Social, pues realmente es un programa de educación para el desarrollo. El programa Preparación para la Acción Social PAS inició aquí en Tuchín, Córdoba, a principios del año 2006. Un concepto que maneja Fundae es el concepto del impulsor del bienestar comunitario, que es un joven que vive dentro de la comunidad, que viene desarrollando ciertos procesos en ella, pero que de verdad a través de una educación de calidad, de un proceso educativo que contemple los aspectos materiales, espirituales e intelectuales, pueda desarrollar ese tipo de capacidades para afrontar los desafíos de sus propias comunidades. No se necesita una infraestructura muy grande para tener un programa, ¿sí? Se acomoda a las condiciones iniciales de una caseta, después se puede ir mejorándole, ir consiguiendo un local propio, pero para arrancar no hay que esperar tanto.
La gente misma en las comunidades tiene que levantarse y no esperar de que muchas cosas se las solucionen. Eso ha sido como uno de los principios. Claro que sí se necesita de las estructuras municipales, de las estructuras gubernamentales y nacionales, pero no que todos tienen que asistirle realmente a la gente. In 2007, Fundac had been approached about the possibility of expanding the PSA program to begin to work in other parts of the world, and in particular, we're interested in the opportunity of introducing their educational materials to Africa. El alma mater, el Centro Universitario de Bienestar Rural. Recuerdo cuando estaba estudiando la licenciatura en Educación Rural, en este edificio, en estos kioscos, tanto aprendizaje. Era muy especial. Recuerdo que al mismo tiempo un grupo grande de personas de varios países del mundo vinieron aquí y estaban capacitándose en los textos de Fundaec. Eran esas personas que estaban aprendiendo el paz para llevarlo a otros territorios. El licenciado en Educación Rural es una persona que trabaja con la comunidad, trabaja para el bienestar de su comunidad, se preocupa por su comunidad. La mayoría de nuestros egresados de los programas que el Centro Universitario ofreció realmente fueron los primeros profesionales dentro de su familia e incluso yo afirmaría en la comunidad, porque de verdad pues para ellos era impensable que una persona del área rural pudiera acceder a una educación superior de calidad y poder obtener un título profesional. Pues de verdad la relación, digamos, con el Ministerio de Educación Nacional, creo que siempre estuvimos con muchas conversaciones con ellos, tratando de que ellos pudieran entender la naturaleza de nuestra institución. Y siempre que teníamos las visitas del Ministerio de Educación Nacional a nuestra universidad, siempre era tensionante, porque nosotros tratando de que ellos pudieran entender un poco cuáles eran nuestras características especiales y ellos tratando solo de brindar la información y de seguir el esquema, digamos, ya establecido por el ministerio, ¿no? Pero el centro universitario iniciaba el proceso y de verdad, a pesar de todas las condiciones difíciles, continuamos y cumplimos, digamos, con el propósito por el cual se había establecido esos programas en estas regiones. A mediados de 2008 escuché por primera vez que el Centro Universitario de Bienestar Rural iba a terminar de brindar sus programas a la comunidad. Para mí fue una sorpresa porque siento que el Centro Universitario brindó la oportunidad a muchos jóvenes del norte del Cauca y de muchos lugares del mundo de poderse capacitar a nivel de pregrado, cosa que no era tan sencilla en esa época y mucho menos para jóvenes como yo, que no tendríamos tantas oportunidades para acceder a la educación universitaria. En realidad fue bastante triste, porque eso implicaba que ya mucha gente que de pronto estaba en mi condición no iba a poder tener la posibilidad de estar en un lugar cercano a su hogar, de acuerdo a su contexto, y poder acceder al conocimiento a ese nivel académico. La pregunta es, ¿quién sigue ese trabajo? Digamos, ¿qué otras instituciones de verdad pueden continuar ese trabajo de ofrecer educación superior a estas poblaciones de verdad que también lo requieren? Sin embargo, quedó un legado.
un grupo de docentes que con todo el conocimiento adquirido pudimos después ir a nuestros territorios, a nuestras comunidades y aplicar todo lo que aprendimos. En Fundae yo aprendí que conocimiento que no se comparta no es conocimiento. Yo siempre les digo a ellos, a ver mis niños y niñas, el que siembra, cosecha. Hoy estoy cosechando ese fruto de esos lineamientos que me dio Fundae. Este cargo de estar al servicio de quienes tanto tienen para aportarle al mundo, que son ustedes. Aquí no estamos formando simplemente líderes para que produzcan para unos cuantos, sino líderes para que luchen por su propio bienestar y su propia seguridad alimentaria, su soberanía alimentaria, su armonía en la comunidad y sentirse agradados con la vida. Porque a veces las comunidades que no tienen este tipo de educación, uno ve que la gente es como vacío, como sin sentido de pertenencia, que quieren irse pero no saben para dónde, además no tienen cómo. El bachillerato rural en cambio da otra visión, da otro propósito y significado a la vida misma. Y eso es lo que a mí también me mueve. Entonces yo, por ejemplo, ahorita tengo todavía mis proyectos y mis sueños. Acabo de cumplir mis 50 años y te juro que yo me veo todavía con el potencial para transformar muchos procesos en cada comunidad. Mi pensamiento es quedarme en el campo, entonces, pero como quiero seguir estudiando, quiero estudiar agronomía. Mi papá, mis abuelos, toda la vida han sido del campo. Ellos tienen su finquita y me gustaría seguir en eso. No me gustaría que el día de mañana mi papá ya no pueda trabajar, entonces listo, se quedó la finca quieta y entonces ¿cuál es? Un agregado la tiene que manejar, ¿no? Me gustaría manejarla yo y aprender más todavía y si se puede tener un terreno más grande. Fue un programa que dio muchos frutos, como lo decía un compañero, alcaldes, diferentes líderes comunitarios, secretarios de educación, personas que hoy en día participan en el desarrollo de sus comunidades. Para mí nunca se me cerraron las puertas. Yo siempre tuve la oportunidad de estar rodeada con buenas empresas. Era la única negra, la única mujer campesina. Entonces cuando los empresarios se resbalaban a quererse, yo mismo los bajaba y les decía, un momento, aterricen, yo soy del territorio y en el territorio no puede existir esas clases de pensamiento que ustedes tienen. Se aterrizaban y cuando yo hablaba abrían la boca. Lo adquirí aquí, mis maestros me enseñaron. Que no piensen que de pronto la inversión, el trabajo, lo que han hecho es en vano. Porque efectivamente capacitar, usted no puede ir a verlo tangible, ¿no? Creo que Fundae nunca ha tenido un concepto de que fracasamos con esto. Yo creo que más bien aprendimos ciertas lecciones de todo eso. Nosotros tratamos de aprender lecciones de todo, de las cosas que salieron bien y las cosas que salieron mal, sin llamarlas fracaso. Pero no es lo mismo que hace 50 años, porque hoy día tenemos una red de personas que están capacitadas en muchas partes del mundo, han internalizado ese conocimiento, ese entendimiento, esa filosofía de desarrollo, esos conceptos. Cuando pienso en las miles de personas que han pasado por los programas de Fundae, viene a mi mente el discurso que el Dr. Farzam Arbab dio en la graduación de los primeros estudiantes de Fundae. Una pregunta me sigue preocupando. ¿Qué del bienestar de los habitantes de esta región? ¿Cuándo veremos realmente los resultados de los trabajos de ustedes y de los técnicos e impulsores que les siguen? Estoy seguro de que muchos de mis amigos me dirían que no debo ser tan ambicioso, que los problemas de la humanidad son grandes y que un grupo pequeño no debe esperar resultados espectaculares y debe contentarse con contribuciones pequeñas. Claramente, tengo que aceptar este punto de vista con humildad, pero la pregunta queda: ¿por dónde debemos buscar soluciones grandes a los problemas de la humanidad? ¿Por dónde?
main tu ma naka mais pura ta puna ha. Ya tu maka nem se ta hasai no. Harachi. Arcilloso. Arcilloso, vamos arcilloso. Además más agua está ahí. Causa. 12 centenas, 1200. Son 5. ¿Y qué pasa cuando uno llega a 100? ¿Por qué lo dudan? Yo empecé siendo un estudiante o un participante en los programas PAS. Los textos me ayudaron en conocimiento para ponerlos en práctica en la universidad. Hoy en día sigo dirigiendo otro grupo y pues del primer grupo ya salieron 2 tutores. Primeramente hay que tener una relación cercana a la familia. La relación principal que uno tiene con los padres de familia es la base para mantener estos grupos acá en La Laguna. Han pasado unos 17 años desde que iniciamos este programa. Solo teníamos 2 tutores del programa. Ahora tenemos 148 tutores que atienden a 1.550 estudiantes. Entonces Fundae ayudó a crear esta fundación que se llama FEDESCO, ya una organización que administra el desarrollo y el crecimiento de los programas de Fundae y otros programas que más adelante ellos puedan tener acá dentro de la microrregión. Between 2007 up to around 2014, Kimanya spent all of those years really trying to look for an ideal population to implement the PSA program as it was designed. What we found in practice is that there were actually a number of obstacles to reaching youth in ways that would allow them to study the program for the entire duration. But around 2014 was when we asked the question, well, what if we were to make use of the PSA materials from Fundac, and instead of going direct to the student, what if we were able to go to the teachers and then assist the teachers to bring their insights from the material and potentially even the material itself to the learners. One of the really fundamental things that we get the teachers to start thinking about is actually the purpose of education, the role of education. This idea of corporal punishment for us, it's like it has vanished. Yeah? Because previously, you thought that the only way to tame a child, following that proverb of an African child's ears in the buttocks. But we came to realize that the more you bring children closer to you, they listen to you. The more you become their friend, and their friend, they listen to you. I'm hopeful that they carry on with training more teachers. In the last 10 or so years, we've managed to work with more than 2,000 teachers. We estimate that the impact that these 2,000 teachers have had has reached probably more than 100,000 students over these past 10 or so years. El mundo está cambiando mucho, ¿no? El mundo ha cambiado de hace 50 años, de como era hace 50 años y lo que es hoy. Entonces, por ejemplo, hoy día hay unos desafíos grandes a nivel mundial del medio ambiente, hay unos desafíos grandes del abastecimiento de alimentos, ¿no? La pandemia mostró cuando se cortan todas esas cadenas de suministro, entonces hay un problema, un desbarajuste en el mundo que lleva a una crisis. Y como las pandemias seguramente van a volver de un tipo o de otro tipo, pues entonces hay un desbalance. Cuando se promueve que los países que tienen
posibilidades de producir agrícolas no produzcan, sino que más bien importen porque es más barato producir en otro lugar, y es importante que la gente de este lugar más bien fortalezca el proceso industrial, de crecimiento industrial, pues es una situación de mucho riesgo. Y por eso también nosotros estamos viendo cómo esos temas que tienen que ver con medio ambiente y que tienen que ver con comida o seguridad alimenticia, de alguna manera resurgen, en este caso en el contexto del norte del Cauca, especialmente alrededor del proyecto de bosque nativo, que se ha recuperado 11 hectáreas y media de bosque seco tropical, y a través de un proyecto que se llama Transformando el Ambiente, que ha sido el de sembrar árboles en todo el país, donde llevamos más de 23.000 árboles sembrados, que también está conectado con el tema de seguridad alimenticia, porque muchos de esos árboles se sembraron durante la pandemia. Son árboles frutales que permiten que las personas tengan comida en sus casas, y también con el establecimiento de una finca demostrativa de agricultura regenerativa con un centro de capacitación y con unos agricultores o unas fincas satélites que están asociadas a esa finca regenerativa. Y en cierta manera coincidimos con el discurso mundial de desarrollo que se ha cambiado, ¿no? El discurso de desarrollo antes era, digamos, el campesino va a desaparecer finalmente, va a participar en el proceso industrial, y los alimentos se van a producir en los lugares donde mejor sale más económico producir, y exportan, importan, etcétera, ¿no? La producción en grande escala se necesita todavía para poder alimentar la población del mundo, pero poco a poco hay que fortalecer mucho más la producción en pequeña escala, que es la que finalmente va a distribuir la producción en muchas manos y en distintos lugares del mundo. Entonces, Fundaec yo creo que encaja muy bien en eso, porque eso ha sido la filosofía de Fundaec desde un principio, ¿no? Y una batalla que nosotros pensábamos que era perdida, más bien ahora todo el mundo está reconociendo que eso de lo que estábamos haciendo es el camino de desarrollo, ¿no? Nuestras raíces siempre han estado en el norte del Cauca. Ahí fue donde nacimos como institución. Con esa población es con la que empezamos a trabajar, que fueron esos primeros compañeros de trabajo. Y por eso también, porque ahí fue donde se sembró esa primera semilla, es donde estamos viendo que cuando uno empieza a tener múltiples programas, múltiples proyectos, trabajando con diferentes, digamos, poblaciones etarias, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, o diferentes profesiones, como son los maestros, los agricultores, todo eso va construyendo un tejido, va construyendo unas relaciones, y es donde empezamos a ver un verdadero desarrollo y un verdadero progreso, tanto material como espiritual, en una región. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en el norte del Cauca. Fundaec cambia, pero mantiene su misión. Se cambia cuando las circunstancias cambian con el tiempo, pero nunca ha perdido su dirección. Y que también no se ha ido con la moda del desarrollo, que a veces ha sido así, ¿no? Que las organizaciones les ha tocado cambiar según la moda, según los recursos que les llegan. Entonces, si uno va y mira los primeros documentos, digamos, es lo mismo que decimos hoy día después de 50 años, pero un poco modificado, un poco agregado. Pero en esencia, la esencia de Fundaec no ha cambiado a través de estos 50 años. Porque el mismo hecho de algo permanecer por 50 años dice mucho. Vamos a celebrar los 50 años de Fundaec. Está cumpliendo sus 50 años. Como Fundaec realmente
nos ha tenido en cuenta como individuos y que todos somos capaces de poder transformar nuestras comunidades. Para mí Fundae fue la mejor escuela, la mejor universidad. Los mejores momentos los pasé aquí. Yo pienso que Fundae es una organización que desde su inicio, su semilla fue sembrada con buenas intenciones y que por eso es que ha podido dar tantos frutos. Lo que yo aprendí, nadie me lo quita. Y en mí hay huellas de todos los maestros que yo tuve. Nos enseñaron la pasión por aprender y lo que yo aprendí ahora enseño y de eso vivo. Y el que de mí aprendió se puso a enseñar a otros, la sucesión. Y así con el apoyo de miles de personas y organizaciones en el norte del Cauca y el resto del mundo, pudimos llegar a cientos de miles. Y todavía hay mucho que hacer en colaboración con aliados de distintas partes del mundo. Pero todo empieza con una semilla. Y con el tiempo aparece una cultura emergente. Y con el tiempo aparece una cultura emergente. Vamos a levantar comunidades vibrantes. Vamos a